Fíjate, hace unos 75.000 años, la humanidad se asomó al abismo. En Indonesia, el supervolcán Toba entró en erupción y, bueno, la fuerza fue casi inimaginable. Sí, provocó un invierno volcánico que duró años. Hay teorías que dicen que redujo a la población a apenas unos miles. Exacto, fuimos literalmente una especie en peligro de extinción. Una advertencia de la naturaleza en toda regla. Y lo tremendo es que esa advertencia sigue ahí, ¿eh? Pero el remitente, digamos, ha cambiado. Los materiales que estamos analizando hoy, que se basan mucho en el físico Michio Kaku, argumentan que el próximo gran filtro existencial, pues probablemente no sea un volcán. Claro, ahora las amenazas las creamos nosotros mismos. Nosotros mismos, el calentamiento global, una guerra nuclear. Y si ya miramos a un futuro muy, muy lejano, la amenaza es cósmica, es inevitable. Nuestro Sol se expandirá y simplemente se tragará la Tierra. Así que la misión que nos plantean las fuentes hoy es monumental. Ya no se trata de si deberíamos abandonar la Tierra, sino de cómo y cuándo. Y esto ya no es ciencia ficción, ¿eh? Se plantea como un plan de supervivencia real. Es que esa es la clave. Hoy vamos a analizar a fondo los pasos que tendríamos que dar para ser una especie multiplanetaria. Es que la conversación ha cambiado de tono, radicalmente. Ha dejado de ser un tema de nicho, de especulación, para ser un debate científico muy serio. Hace poco hubo todo ese revuelo por una posible megaestructura en una estrella lejana. Sí, que al final no fue concluyente, ¿no? No, resultó ser una nube de polvo. Pero nos hizo pensar, si existen civilizaciones avanzadas, ¿cómo han sobrevivido ellas? Nos obliga a mirarnos en un espejo cósmico y a, empezar a planificar. De acuerdo, pues vamos a desgranar ese plan. Como se suele decir, un viaje de 1000 años luz empieza con un solo paso. Y para nosotros ese primer paso es, irónicamente, volver atrás, regresar a la Luna. Así es. Y la NASA está poniendo toda la carne en el asador. Ahí están el cohete SLS, el Space Launch System, y la cápsula Orión. Pero lo crucial aquí no es tanto la tecnología, sino la mentalidad. ¿A qué te refieres? Es un cambio de paradigma total respecto a las misiones Apolo de los 60. Entiendo el objetivo de establecerse, pero ¿no estamos subestimando el reto? Una cosa es ir unos días, en plan campamento de lujo, como las misiones Apolo, y otra muy distinta es montar un hogar en un sitio que es activamente hostil a la vida. Esa es exactamente la diferencia. Ya no se trata de banderas y huellas. El objetivo ahora es la permanencia, puestos avanzados, bases. Los astronautas no serán visitantes, serán residentes. Tendrán que aprender a vivir meses, quizá años, en un lugar sin atmósfera y con una radiación letal. Vale, la Luna como campo de entrenamiento. Lo pillo. Pero en el plan, la Luna no es el destino final, es más una escada. Exacto. Y aquí es donde las fuentes señalan a los asteroides, lo cual, no sé, me parece un poco antiintuitivo, porque ir a una roca que flota por ahí en vez de a Marte directamente. Pues mira, porque esas rocas flotantes son, en realidad, las minas y las gasolineras del futuro. Cumplen una doble función estratégica. Por un lado, son un campo de pruebas perfecto. ¿Para qué exactamente? Para probar tecnologías de anclaje, de extracción en gravedad cero, cosas que vamos a necesitar sí o sí. Pero, por otro lado, y esto es lo importante, son increíblemente ricos en recursos. ¿Recursos como hierro o níquel? Mucho más que eso. Metales del grupo del platino, tierras raras y, sobre todo, agua. Agua en forma de hielo. El agua es el oro del espacio. Claro. Puedes beberla, puedes separar el oxígeno para respirar y puedes usar el hidrógeno como combustible para cohetes. Un asteroide rico en hielo no es una roca, es un oasis. Ya entiendo. O sea, la misión Osiris-Rex, que costó $1.000 millones, no fue a Venus solo por curiosidad. En absoluto. Es una declaración de intenciones. Es el primer paso hacia una economía interplanetaria. Proyectos como el Robotic Asteroid Prospector de la NASA están diseñados para eso, para cartografiar estos recursos. Es el inicio de la minería espacial. Aquí es donde la historia da un giro y entra en escena una figura casi de novela, Elon Musk. Los textos lo describen como un visionario que está rompiendo todas las reglas del juego. Alguien que no piensa en trimestres fiscales, sino en eras. Y es que esa es la clave para entender a Musk. No está intentando montar un negocio de cohetes. Está intentando comprar una póliza de seguro para la humanidad. Es una motivación casi mesiánica que le viene de niño, de sus lecturas de ciencia ficción.
Su conclusión es que la supervivencia a largo plazo pasa sí o sí por la vida multiplanetaria. Claro, y eso nos lleva directos a Marte. Pero si conectamos esa visión con la cruda realidad, los obstáculos son gigantescos. A ver, aterrizas en Marte, día 1. ¿Qué intenta matarte primero? Pues tienes dos asesinos principales esperándote: la radiación y la falta de todo. La atmósfera de Marte es 100 veces más fina que la nuestra y su campo magnético es casi nulo. O sea, un bombardeo constante de rayos cósmicos. Exacto. Un veneno invisible y acumulativo. La solución que proponen las fuentes es bastante ingeniosa. Esconderse. Es la única solución viable al principio: refugiarse bajo tierra. Y Marte nos da el escondite perfecto: los tubos de lava. Son como túneles subterráneos gigantescos, de kilómetros de largo. Estaciones de metro naturales, ya excavadas, y con un techo de roca de metros que actúa como escudo antirradiación. Vale. Resuelto el refugio. ¿Y el segundo asesino? La falta de recursos. No puedes llevarlo todo en la maleta. Aquí entra el concepto de utilización de recursos in situ, que en lenguaje llano es vivir de la Tierra. La gran baza de Marte es el permafrost, el hielo subterráneo. ¿Y qué hacemos con él? La estrategia es sencilla, pero brillante. Excavas. Extraes el hielo, lo derrites para tener agua potable y luego, por electrólisis, separas el agua en oxígeno para respirar e hidrógeno. Y el hidrógeno es combustible. De repente tienes agua, aire y energía. Estás creando un ecosistema cerrado con lo que te da el planeta. Exactamente. Se autoabastece. Es la única forma de que una colonia sea sostenible. Claro, pero me surge una duda logística que es gigantesca. Una cosa es tener los ingredientes y otra construir la fábrica. No podemos mandar a una legión de astronautas con picos y palas. ¿Quién pone los ladrillos en Marte? Esa es la pregunta del billón de dólares. Y la respuesta, según un estudio de la NASA que, ojo, es de 1980, es una idea sacada de Asimov: robots autorreplicantes. Me imagino que no basta con un solo tipo de robot manitas. Necesitarías un equipo especializado, ¿no? Justo. De hecho, el estudio lo desglosa en un ecosistema robótico. Identificaron 3 roles clave. Primero, los mineros, para extraer materias primas. Segundo, los constructores, que cogen esos materiales y fabrican, pues, vigas, paneles, lo que sea, y lo ensamblan todo. Y el tercero, supongo, es el que hace que el sistema funcione sin nosotros. Precisamente, los reparadores. Robots cuyo único trabajo es mantener a los mineros y constructores. Y esto es lo crucial: construirse a sí mismos y a otros robots. Para lograr un crecimiento exponencial. Claro, envías una pequeña semilla robótica y en unas décadas tienes una infraestructura industrial completa esperándote, construida sin que hayamos intervenido directamente. Vale, esto resuelve la construcción en el sistema solar. Pero para el sueño de ser una especie interestelar, necesitamos un motor nuevo. Los cohetes químicos no sirven para eso. No, son como intentar cruzar el océano en una barca de remos. Para entender estos nuevos motores hay que hablar del impulso específico. En plan sencillo, es como la eficiencia de un coche. No quieres el que acelera a la bestia y se queda sin gasolina en 10 segundos. Quieres el maratoniano. Eso es un impulso específico alto, máxima eficiencia. Entendido. Y una de las primeras ideas para ese motor maratoniano son las velas solares. Exacto. Usan la presión de los fotones, de la luz, como un velero usa el viento. La presión es minúscula, pero constante. A lo largo de meses y años, acelera una nave a velocidades increíbles. Y si en vez del Sol usas un láser ultrapotente desde la Tierra, puedes acelerar nanonaves del tamaño de un chip a un 20% de la velocidad de la luz. Pero eso es solo el principio. Las fuentes hablan de una quinta ola de tecnologías. Y ahí la cosa se pone seria de verdad. Ahí entramos en el terreno de las fuentes de energía últimas del universo. Y la joya de la corona, la que roza la magia, es la propulsión por antimateria. Esto ya no es Star Trek. Funciona. Se basa en el principio más violento y energético que existe. Cuando una partícula de materia choca con su antipartícula, se aniquilan en un estallido de energía pura. E es igual a mc². Es tan potente que con una cantidad de antimateria del tamaño de una gota de agua se podría impulsar una nave a otra estrella. Es fascinante a nivel tecnológico. Pero me lleva a una pregunta más profunda. Si vamos a vivir en mundos tan diferentes, con gravedades distintas, atmósferas extrañas, ¿podremos seguir siendo como somos? ¿O tendremos que cambiar como especie?
Esa es la gran pregunta filosófica que plantea el transhumanismo. La idea de usar la tecnología no solo para reparar el cuerpo, sino para mejorarlo, para trascender nuestras limitaciones. Y no es una idea para dentro de 1000 años. De hecho, el material que manejamos pone un ejemplo muy concreto y actual, la tecnología CRISPR. Ya nos permite editar el ADN con una precisión. Y un coste que eran impensables hace una década. Estamos literalmente aprendiendo a reescribir el código fuente de la vida. Exacto. Para los transhumanistas más convencidos, esto no es una elección, es una obligación evolutiva. Si queremos sobrevivir en Marte, con su baja gravedad que atrofia los músculos, o en un planeta con otra atmósfera, tendremos que adaptar nuestros cuerpos. Modificaciones genéticas, implantes cibernéticos, qué sé yo. Pero entonces, ¿seguiremos siendo humanos o seremos una especie de Homo sapiens 2.0? Esa es la cuestión. Y nos conecta directamente con la búsqueda de vida extraterrestre. Los defensores del transhumanismo argumentan que si contactamos con una civilización avanzada, es muy poco probable que sean seres puramente biológicos. Serían un híbrido. Lo más probable es que sean un híbrido de biología y tecnología, una simbiosis adaptada para sobrevivir en cualquier entorno. Serían, en esencia, transhumanos. Hablando de contacto, las fuentes citan una predicción increíblemente audaz. Es de Seth Shostak, del Instituto SETI. Afirma que es muy probable que detectemos una señal extraterrestre antes de 2025. Uf. A mí me parece de un optimismo desbordante, ¿no? Después de décadas de silencio. Y se enfrenta a una objeción fundamental que las propias fuentes plantean. Llevamos medio siglo escuchando el cosmos en busca de señales de radio, pero eso asume que usarían la radio. Es como si nosotros intentáramos contactar con una tribu aislada buscando sus señales de humo. Claro, cuando nosotros usamos móviles. Pues eso. Quizá ellos se comunican con láseres, con neutrinos o con algo que ni siquiera hemos descubierto. Podríamos estar rodeados de conversaciones y no tener el aparato para escucharlas. Exactamente. Y para poner un poco de orden en todo esto, el astrónomo Nikolai Kardashev propuso una escala muy útil para clasificar civilizaciones por su consumo de energía, que es una medida muy objetiva. La famosa escala de Kardashev. Vamos a repasarla, que nos da una perspectiva brutal. Una civilización de tipo 1 aprovecha toda la energía que llega a su planeta. Nosotros, por cierto, estamos en un 0,7. Ni siquiera hemos llegado al primer peldaño. Vaya. Una de tipo 2 ha dominado la energía de su estrella por completo, quizá encerrándola en una esfera de Dyson. Que sería como construir una carcasa de paneles solares alrededor de todo el Sol. La energía que tendría sería inimaginable. Y una civilización de tipo 3 ya es una entidad galáctica. Controla la energía de miles de millones de estrellas. Son, a todos los efectos, los amos de su galaxia. Y aquí es donde la física más especulativa se da la mano con ideas como la de Isaac Asimov sobre seres de energía pura. Las fuentes lo conectan con un concepto que llaman láser-portación. La idea es que podríamos ser capaces de escanear y digitalizar una conciencia humana, cada conexión neuronal, y convertirla en un paquete de información. Y ese paquete Podría enviarse como un rayo láser a la velocidad de la luz a otro sistema estelar, donde sería impresa en un cuerpo artificial o en una simulación. Tu mente, tu yo, viajaría a las estrellas sin un cuerpo biológico. nuestra conciencia, separada de la carne. Y el texto lleva esto a su conclusión lógica y casi mística. La humanidad, o lo que quede, podría fusionarse en una única conciencia colectiva. Un superordenador que existiría en el hiperespacio, en otra dimensión. Necesito un segundo para asimilar eso. Estamos hablando de trascender la física como la conocemos para convertirnos literalmente en los jardineros del cosmos. Y esa es la idea final que se plantea, el destino último. Un concepto de la novela Hacedor de estrellas. Si la humanidad sigue ese camino, podría convertirse en esa entidad. Significa que cuando nuestro universo muera, no sería nuestro final. Desde esa posición en el hiperespacio, esa conciencia colectiva podría observar el multiverso, podría ver otros universos nacer Y elegir uno. y podría elegir un universo joven y prometedor, uno con las constantes físicas adecuadas, y mudarse allí. Empezar de nuevo. La muerte de un universo ya no sería el fin de la historia de la vida inteligente. Es una idea que te vuela la cabeza. Resumiendo el viaje de hoy, hemos empezado con la urgencia de tener un plan B. Hemos visto los pasos prácticos en la Luna y Marte, las tecnologías que lo harían posible. Como los robots autorreplicantes y los motores de antimateria. Exacto.
Y hemos terminado contemplando una transformación total de nuestra especie hasta convertirnos en una conciencia inmortal que salta de universo en universo. Es un camino vertiginoso, sin duda, desde la supervivencia más básica hasta la trascendencia casi divina, y nos deja con una reflexión final que va más allá de la propia física. Adelante. La visión de Kakuku sugiere que nuestro destino podría ser, en última instancia, trascender nuestro propio universo, para quizás dar comienzo a uno nuevo. Esto plantea una pregunta abrumadora. Si algún día la humanidad o sus descendientes alcanzan ese poder de creación, ¿qué responsabilidad conlleva? ¿Qué tipo de universo elegiríamos crear?